vamos a hablar sobre epistemologías y filosofía de la ciencia feminista. Esta es toda una área tanto de los movimientos feministas como de la filosofía en general, y particularmente de las filosofías feministas, aunque, bueno, vamos a ver por qué razones estos temas pareciera que podrían estar separados o no, no estar como relacionados inmediatamente. Cuando hablamos de feminismos pensamos primero en política, pensamos primero en temas económicos, pensamos primero en temas conceptuales en relación con el concepto de género, con el cuerpo, con las historias de vida o con una cuestión más identitaria. Y esto no está ausente de las reflexiones epistemológicas o de las reflexiones científicas y de las contribuciones que los feminismos pueden hacer a estos diálogos. Eh, pero este es un movimiento relativamente joven, por así decirlo, dentro de los movimientos feministas. Vamos a ver que las lecturas como tradicionales o los cuestionamientos básicos de las epistemologías feministas, o iniciales más que básicos, de las epistemologías feministas y de la filosofía de la ciencia de carácter feminista, surge a partir de los años de finales de los 70 y inicios de los 80, y a partir de ese momento no ha parado en contribuir con conceptos muy importantes que no se quedan solamente en la investigación científica o en la investigación epistemológica, sino que van más allá. Así como hay como un puente entre los feminismos y estas áreas que aparentemente muy abstractas, muy puristas dentro de la filosofía misma, muy aisladas también, se empiezan a tejer estos puentes de diálogo y de discusión entre estos dos movimientos, pero también vemos que una vez que surge el resultado de las epistemologías y de la filosofía de la ciencia feminista, esa construcción de puentes sigue más allá de lo que se puede hacer interdisciplinariamente, sino también de la filosofía de la ciencia con los problemas de la sociedad, de las epistemologías feministas con formas de injusticia o de opresión específica, como lo vamos a ver el día de hoy. Y esto nos va a llevar a reconceptualizar y decir qué podemos hacer o qué podemos decir sobre las investigaciones filosóficas en general, con este enfoque feminista, pero también sobre la posibilidad de hacer constantemente epistemologías feministas, porque vamos a ver que no hay una sola epistemología feminista, como lo hemos sostenido a lo largo de este seminario, y también de la importancia de tener una perspectiva feminista a la hora de hacer filosofía de la ciencia y de hacer ciencia misma. Y bueno, ¿qué es entonces lo que vamos a ver el día de hoy cuál va a ser nuestro plan de sesión el día de hoy? Pues bueno, inicialmente vamos a hablar sobre contestar esta pregunta de qué es una epistemología feminista y cuando mencionamos las epistemologías feministas, qué es lo que podemos esperar, o la forma en la que trabajen esta área aparentemente tan particular de la reflexión filosófica. Y una vez que hablemos muy generalmente sobre qué esperar de las epistemologías feministas, sí vamos a tomarnos un momento en la sesión para hablar de una serie de conceptos que son básicos en la explicación epistemológica, que son sobre el sujeto y el objeto de conocimiento, o cómo concebimos que se da esta relación epistemológica importante para la filosofía. ¿Y por qué nos preguntamos sobre quiénes son estos dos elementos de este fenómeno que llamamos el conocimiento? Porque esa pregunta no la echa en saco roto las reflexiones feministas. Por el contrario, ahondan más en el problema del análisis del conocimiento, y es a partir de ese análisis filosófico que hacen los movimientos feministas es que surge la posibilidad de las preguntas interesantes de las epistemologías feministas. Después vamos a hablar de tres corrientes, por así decirlo, tres enfoques, más bien perspectivas,
de la epistemología feminista y de la filosofía de la ciencia, que hacen una crítica desde diferentes perspectivas de un concepto muy importante tanto para la epistemología como para la filosofía de la ciencia, que es el concepto de objetividad. Si bien hay varios enfoques de las epistemologías feministas, y vamos a mencionarlos aquí brevemente, y tienen diferentes metodologías y diferentes objetivos en sus planes de trabajo, aunque parten de una base común. Y esa base común es una crítica explícita desde la ciencia o desde la filosofía hacia el concepto de objetividad. ¿Y por qué particularmente el concepto de objetividad? Porque la objetividad es un criterio analítico del análisis del conocimiento que se presupone como la finalidad de toda construcción teórica, como la finalidad de toda explicación científica, como la finalidad de toda, de todo de toda expresión que pretenda o suponga tener pretensiones de conocimiento o, que quiera establecerse como una pretensión de conocimiento. Es decir, aquello que nosotros queremos señalar o afirmar o establecer que es un conocimiento sobre el mundo, sobre las cosas o incluso sobre nosotros mismos, en la tradición epistemológica y filosófica en general, siempre hay esta suposición de que debe de llenar un criterio de objetividad o tener como teoría científica la pretensión de ser objetiva y con ello que tenga que ser universal, que tenga que ser verificable, otros criterios de carácter filosófico y epistemológico. Pero vamos a ver que las epistemologías feministas, lo que las epistemologías feministas hacen es decir, en su análisis crítico de nuestras mejores teorías científicas o de nuestras mejores teorías epistemológicas, es señalar lo problemático de las consecuencias de asumir de manera irrestricta los supuestos que están dentro del concepto mismo de objetividad. Y entonces vamos a ver con filósofas y epistemólogas como Lorraine Coase o Donna Haraway o Sandra Harding, que que nuestra concepción o nuestra construcción del concepto mismo de objetividad resulta tan problemático que lo que necesitamos es reconfigurar qué es lo que nosotros queremos con la pretensión de objetividad y que sea una objetividad que sea mucho más amplia, aunque suene eso bastante irónico, una objetividad que abrace múltiples perspectivas o una objetividad que sea crítica. Y por eso es que es tan importante ese análisis en las epistemologías feministas. Y a partir de esa crítica es que surgen otros conceptos como es el de conocimiento situado y la posibilidad misma de que no hablemos de una sola epistemología feminista, sino de diferentes corrientes de las epistemologías feministas, porque no, eso sería como muy irónico que este enfoque crítico de la construcción del conocimiento se convierta en aquello mismo que quiere erradicar, ¿no? Que es esta idea de universalidad o esta idea de univocidad con respecto a todas las pretensiones del conocimiento. Y con eso no quiere decir que abrace todas al punto de que todo sea válido, sino que se abracen todas estas perspectivas que nos den una idea mucho más completa o integral del conocimiento y por lo tanto no podríamos hablar de una sola teoría epistemológica feminista, no podríamos hablar de una sola explicación sobre el impacto de la ciencia en la sociedad o en diferentes grupos o cuerpos históricamente marginados u oprimidos. Entonces, esta crítica al concepto de objetividad nos va a abrir la posibilidad de entender de otras maneras esta relación que tenemos nosotros con la naturaleza, con el mundo y con nosotros mismos, desde el punto de vista explicativo, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista epistemológico. Y bueno, y finalmente, esto es con respecto a
el impacto de los feminismos dentro de la investigación filosófica. Pero ¿qué impacto tienen las epistemologías feministas en la sociedad? Más allá de ayudarnos a entender de formas mucho más comprensivas nuestra relación cognitiva con el mundo o con los demás y nosotros mismos, sino una vez que adoptamos estos enfoques explicativos, una vez que adoptamos estos enfoques filosóficos de análisis, ¿qué impacto tienen las epistemologías feministas en lo que nosotros, en nuestras relaciones con el mundo, ya no explicativas, sino políticas, sociales, culturales? Y es ahí que de la importancia de las epistemologías feministas en la construcción de nuevos conceptos o nuevas formas de entender los problemas, particularmente políticos y éticos, que surgen conceptos que hasta por lo menos unos 20 años habíamos concebido como preguntas, pero no les habíamos dado un nombre. Y uno de esos conceptos es el concepto de injusticia epistémica, que tal vez algunas de ustedes o algunos de ustedes ya lo han escuchado señalar: violencia epistémica, extractivismo epistémico, daño epistémico, que son conceptos que suelen ser al principio, cuando uno se encuentra con ellos, bastante como chocantes, porque por un lado está esta relación de lo científico, de lo cognitivo, de lo epistémico, que pareciera que es una relación muy individual o es una relación muy personal con el mundo. Y por el otro lado está este concepto tan pesado políticamente hablando, que es el de la injusticia, y siempre, y en un término negativo, en un sentido negativo. No estamos hablando de justicia epistémica, no estamos hablando de bien epistémico, estamos hablando de injusticia, de una relación de desigualdad. Entonces, ¿cómo es que algo tan político puede y ético tiene que ver o está íntimamente relacionado con algo que es tan personal o tan individual como la construcción de conocimiento? Bueno, vamos a ver de qué va este concepto, gracias como un resultado justamente de las epistemologías feministas, y vamos a ver cómo esa aplicación, este mismo concepto de injusticia epistémica, se regresa o nos ayuda también a entender incluso cómo están algunos enfoques de la construcción de las humanidades o de la filosofía misma y de los feminismos mismos hecho. Es decir, es como si fuera un círculo. Desde los movimientos feministas creamos concebimos más bien estas nuevas formas de análisis de diferentes fenómenos, con esta idea de erradicar cualquier tipo de opresión de carácter sexista. Y entonces esa intención lo extendemos hacia el conocimiento, lo extendemos hacia la ciencia, cambiamos nuestra forma de ver el mundo, cambiamos nuestra forma de entender el mundo, cambiamos nuestra forma de entender la filosofía misma y nuestras relaciones con los demás. Y el resultado de ese cambio conceptual, de ese cambio de perspectiva, se regresa a la filosofía misma y se regresa a nuestra relación con la filosofía misma y nos hace entender más cosas de cómo estamos construyendo nuestras relaciones epistémicas, incluso en lugares que pareciera de nueva cuenta que están como en una torre de marfil y que no se verían afectados por la desigualdad o aparentemente no se verían afectados por la injusticia o la opresión o formas de discriminación, justamente como las que las epistemologías feministas desde un principio quieren atacar o quieren erradicar, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un poco de las preguntas que vamos a ver el día de hoy. Eh, Entonces vamos a ir a agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y vamos a decir, o por lo menos yo les quiero compartir una definición que yo creo que ya también un poco se las he compartido a lo largo de estas 8 sesiones, sobre qué es lo que yo entiendo por una epistemología feminista, que está muy ligada también con qué es un proyecto filosófico feminista en particular, ¿no? Y de dónde proviene. Y bueno,
Para una filosofía feminista analítica o una epistemología feminista para mí es un compromiso metodológico y político por eliminar y erradicar las injusticias relacionadas con el sexo, el género, la raza, la clase, la orientación sexual y la expresión e identidad de género, utilizando métodos de análisis conceptual y argumentación sistemática. En este sentido, las epistemologías feministas son un proyecto crítico que utilizan las herramientas filosóficas para cuestionar las estructuras sociales patriarcales. Gracias a las epistemologías feministas y a este proyecto crítico podemos transformar la filosofía misma y la ciencia y su relación con la ciencia y la ciencia misma, pero siempre de la mano del conocimiento político que los feminismos nos proporcionan. Pero para este punto, cuando nosotros hablamos del conocimiento político de los feminismos, ya entendemos o suponemos que es en esta relación de lo político, de lo personal es lo político, lo comunitario es lo político, lo social, lo cultural es político para los feminismos en este sentido, y este conocimiento de lo social, de lo cultural, de lo personal, tiene que estar, informa, perdón, constantemente la argumentación sistemática y el análisis conceptual que hacemos en la filosofía y en la ciencia para entender nuestra relación con la naturaleza, con el mundo y con los otros. Entonces, de esta manera, cuando yo quiero hablar de, si tuviera que decir en pocas palabras qué es una epistemología feminista, qué es una filosofía feminista, es hacer una investigación, en este caso, sobre la construcción del conocimiento, sobre la producción de conocimiento políticamente informada. Y bueno, ¿y de dónde viene este método de análisis conceptual de argumentación sistemática, o cómo se expresa el conocimiento político o de los feminismos en los métodos de análisis en los métodos de análisis conceptual y en la argumentación sistemática de la epistemología? ¿Cómo se relacionan esas dos aparentemente áreas tan disímiles de la filosofía o de las humanidades? Y bueno, para eso vamos a volver un poquito en las sesiones, cuando hablábamos de Descartes, de este filósofo, de nueva cuenta, no porque él sea el precursor de ello, pero sino porque las epistemologías feministas lo que hacen es ver hacia cómo se ha construido la disciplina filosófica y cuáles son los resultados más impactantes de la tradición filosófica, y más allá de tomar esos resultados o esas teorías como cosas escritas en piedra, lo que hacen las epistemologías feministas o la reflexión feminista sobre el conocimiento, es ver cuál es el impacto que ha tenido esas teorías canónicas sobre la construcción del conocimiento, tanto para permitirnos hacer esa reflexión como para ver el alcance el alcance político que pueden tener esas teorías canónicas y hegemónicas en nuestra relación con los demás. Entonces, vamos a recordar un poquito que cuando hablamos del problema cartesiano del sujeto